Buenos días, buenas tardes. Voy a también compartir la pantalla. Muy bien. Ya. ¿Me confirman si se ve, por favor? A ver, a ver. Sí, profesor. Muchas gracias. Bien. Gracias, Arey. Entonces, vamos, aquí está la diapositiva. Muy bien. Listo. Nosotros ya hemos visto gran parte de lo que son modelos de mercado, ya hemos visto la oferta, la demanda, cómo actúan, pero ahora vamos a hurgar esa oferta, ¿no? La oferta que está determinada por las empresas. Acá voy a, a ver, un momentito. Vamos a, por una cuestión de seguridad, voy a cerrar esta ventana. Ya. Listo. Ahora sí. Muy bien, ya hemos visto, entonces vamos a hurgar, ahora vamos a buscar cómo es que esa oferta se determina, ¿ya? La oferta está determinada por las empresas, justamente por los productores, ¿no? Ellos toman decisiones, cuánto producir y en función de eso la curva se va ubicando en función de los costos, en función de su tecnología, su capacidad productiva, los factores, los costos de los factores, etcétera, ¿no? Entonces haciendo ese balance entre la capacidad productiva que tienen y por lo tanto con el precio, las ventas que van a obtener, menos los costos de esos factores que les permiten producir, van a tener unas determinadas ganancias, un determinado beneficio y con el objetivo de maximizar ese beneficio, entonces determinarán qué cantidad exactamente van a producir y por lo tanto también qué costos van a tener, cuánto de trabajo, cuánto de capital van a comprar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ya es la parte de la teoría de la empresa y vamos a ver su función de producción sobre todo. ¿Ya? Entonces tenemos que en la teoría de la empresa tenemos tres ramificaciones, ¿no? Tenemos una organización empresarial, que es organización empresarial, es la parte que nos dice que la empresa tiene que asegurar su buen funcionamiento, que debe conseguir con facilidad los objetivos fijados por la empresa, ¿no? Minimizar costos, maximizar beneficios, y hay que ver la forma de aumentar la productividad, ¿no? Disminuir los costos. Por otra parte, la teoría de la producción nos dice cómo es que va a obtener, ¿no? Los productos, los servicios, bienes o servicios, en función de los factores productivos, ¿no? A partir de estos, cómo los va a combinar, cuánto va a adquirir de cada uno para obtener. Y en la teoría de costos vamos a ver los costos fijos, costos variables, ¿no? Cómo se determinan los costos de una empresa en general y cómo varían, ¿no? En función de la cantidad de producción, y si no varían, ¿cómo les llamamos? Costos fijos, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Tenemos entonces, vamos a empezar con la empresa. Nosotros ya hemos definido esto cuando hablamos de los factores productivos, ya hemos definido la empresa, que es la unidad económica de producción, ¿no? En resumen, cuando les hablan ustedes de unidad productiva, ya ustedes ya saben al toque que es la empresa, se refiere a la empresa. Es la organización económica, entonces, que reúne y además combina los factores productivos clásicos de manera óptima, ¿no? ¿Para qué? Para la producción de bienes y servicios, ¿ya? ¿Cuáles eran los factores productivos clásicos? Tierra, trabajo, capital. Luego, también ya habíamos mencionado esto en realidad en ese mismo tema de factores productivos, ¿no? Que la empresa tiene determinados fines, un fin económico que es proveer, suministrar los bienes y servicios a la sociedad, un fin mercantil porque no es solamente ofrecer gratis, sino que va a venderlos, ¿no? Y por eso también tiene un fin lucrativo, según el cual va a maximizar ganancias o beneficios, y además el Estado le impone unas responsabilidades, ¿no? Tiene que pagar sus impuestos, tiene que implementar los estándares determinados, los estándares mínimos aceptados, ¿ya? Y justamente relacionado con esta vigilancia que tiene el Estado, ¿no? Sobre las empresas, vamos a ver que hay algunas que tienen mayor cantidad de ventas anuales y otras menor cantidad de ventas anuales. Y en función de eso vamos a determinar el tamaño de la empresa, ¿no? Y entonces por eso las clasificamos según su tamaño.
Anteriormente, según esta ley que ven acá, la 007-2008, el tamaño de la empresa dependía de la cantidad de trabajadores y también de las ventas anuales, ¿ya? De manera que esta era la forma. Tenemos microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, la que desborda, ¿no? La que desborda más de 100 trabajadores, más de 1.700 UIT. Actualmente, con la nueva ley, ya los trabajadores, la cantidad de trabajadores no es relevante, ¿no? Antes, si es que ya una empresa tenía 11 trabajadores, ya era pequeña empresa, ya le cobraban ya era otro régimen tributario, otro régimen de impuestos, ¿no? Si es que la pequeña empresa se pasaba ya hasta 101 trabajadores, entonces otra vez también, ¿no? Tenía cierta desventaja. Y eso también tiene ciertos incentivos a la informalidad, ¿no? Entonces vamos a contratarlo, pero no como trabajador dependiente, sino trabajador independiente, etcétera, ¿no? Hay formas en las que los empresarios fomentaban pues esa informalidad. Entonces, entre otros factores, también ese ha sido uno por el que ya la cantidad de trabajadores no es lo relevante, sino que cosa, las ventas anuales. De manera que hasta 150 UIT tenemos una microempresa. Ojo, esto no es ganancia, esto es mucho dinero, 150 UIT es bastante dinero. Eso no sería una microempresa si fuera ganancia. Estamos hablando de las ventas anuales, ojo, ¿ya? Las ventas anuales. Y ahí tenemos entonces que según su factura, o bueno, como es microempresa, según sus boletas, ¿no? Comprobantes de pago en general, tiene que tener como máximo 150 UITs. Profe, ¿qué cosa es UIT? Es unidad monetaria, se podría decir, ¿no? ¿Qué significa UIT? ¿Ustedes recuerdan? A ver, UIT, unidad impositiva tributaria, ¿no es cierto? Ahí está, claro, muy bien, así es. Entonces la UIT es eso, es la unidad impositiva tributaria y siempre se va regulando, ¿no? Se va ajustando de acuerdo a la inflación y este año toma el valor de 4.350 soles, ¿ya? Entonces, 150 por 4.350 soles es el límite máximo que debe declarar una empresa para que sea considerada microempresa. Por otra parte, tenemos las pequeñas empresas que van desde 150 UITs hasta máximo 1.700 UITs y la mediana empresa que va desde 1.700 hasta 2.300 UITs. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos un pequeño gráfico de cuánto contribuyen al empleo, ¿no? Según el tamaño de las empresas. En el 2007, miren, no ha cambiado mucho. 2007, poco más de las 3/4 partes, ¿no? Eran... del empleo era contribuido por las microempresas, ¿no? Bueno, las empresas que tienen pocos trabajadores. Las empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores, apenas 7%. Y las que tienen más de 50 trabajadores, apenas también, ¿no? Menos de la quinta parte, por ahí, algo más, ¿no? Pero se ha mantenido esa tendencia y siempre, pues, por eso somos un país de MIPES, somos un país con poca industria, donde cada uno tiene que ver, ¿no? Todos son emprendedores acá, ¿no? Entonces, eso es lo que genera más empleo, las MIPES, ¿no? Y no ha cambiado mucho, pues, ¿no? Desde 2007 hasta el 2017, 10 años después, apenas se ha reducido un poquito, sigue siendo casi las 3/4 partes, para el 2018 aumentó también otro poquito, entonces estamos más o menos igual. En ese aspecto, ¿no? Según su aspecto jurídico, por otra parte, tenemos a las empresas, ¿no? Esto es según su tamaño, según el tamaño de la empresa, y según su aspecto jurídico vamos a tener empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades comerciales de responsabilidad limitada, sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas abiertas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa caracteriza a una empresa individual de responsabilidad limitada? Le caracteriza el hecho de que tiene un solo dueño, ¿no? El que firma, el que la constituye, es solamente una sola persona, ¿ya? Y sus siglas son EIRL. La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, ustedes también habrán visto, esas siglas son conocidas, ¿no? EIRL, SRL en el caso de la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, SAC en el caso de la Sociedad Anónima Abierta y SA o SAA, ¿no? En el caso de las Sociedades Anónimas Abiertas. SAC es para las Sociedades Anónimas Cerradas, ¿no? Listo, muy bien, ¿qué más? Claro, las bodegas suelen ser EIRL, ¿no? Empresas individuales de responsabilidad limitada. Hay un solo dueño, él solo es el que va a registros públicos, a SUNARP,
¿no? Ojo, no es SUNAT, es SUNARP, SUNARP. Y es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Ahí es que constituye, declara su empresa y es una sola persona, la IRL, ¿no? Si tenemos ya dos socios, entonces ya no puede ser IRL, puede ser una sociedad comercial de responsabilidad limitada, por ejemplo, ¿no? Donde pueden ser dos socios hasta 20 como máximo, ¿ya? Y sus siglas son SRL. ¿En qué se distingue una sociedad anónima cerrada? Si también acá pueden ser de 2 a 20 accionistas. Lo que pasa es que estos son, claro, estos son participacionistas, estos tienen una proporción, ¿no?, de las ganancias. Pero es tal cual, son ganancias y no tienen un nombre específico. En cambio acá, en los accionistas, en la sociedad anónima cerradas tenemos a los accionistas, ¿no? Y estos accionistas cobran sus dividendos. Entonces ya tenemos una partición de la propiedad de la empresa en fracciones, ¿no? En fracciones que son justamente estas acciones. Y bueno, en la sociedad anónima abierta también, ¿no? Se da máximo, mínimo tenemos dos socios, dos accionistas, ¿no? Y ya no tenemos un máximo, ¿no? En cambio, en la sociedad anónima cerrada tenemos 20 accionistas como máximo. En la sociedad anónima abierta no hay un límite máximo. Además, en la sociedad anónima cerrada, cualquier transferencia, cualquier venta de las acciones tiene que ser comunicada a la Junta de Accionistas y debe ser aprobada además por ellos. Entonces por eso es un poco más restringido y por eso se llama sociedad anónima cerrada, ¿no? En cambio, en la sociedad anónima abierta tenemos que más flexibilidad. Ahí sí se compra, se vende, se cotiza en bolsa, ¿no? Eso es lo que diferencia a la sociedad anónima abierta de la cerrada. Luego, en cuanto a su constitución, también en la empresa individual de responsabilidad limitada debe declarar explícitamente a un titular y un gerente, ¿no? Que usualmente es la misma persona, puede ser, ¿no? Pero nada más, no se le exige nada más. En cambio, en la sociedad comercial de responsabilidad limitada tenemos una junta general de socios que tiene que ser explicitada y gerentes, ¿no? También en la sociedad anónima cerrada ya se va incrementando, se va complejizando más, ¿no? Tiene que declarar a una junta general de accionistas, tiene que declarar a un directorio, nombrado por estos mismos accionistas y también a sus gerentes. En la sociedad anónima abierta también lo mismo que en la sociedad anónima cerrada, ya son empresas más grandes, pues, ¿no? Muy bien. El resto, claro, es lo que les decía de las acciones, ¿no? Que se reparten, acá se reparten proporcionalmente al capital aportado, acá proporcionalmente a las acciones que poseen, que es de lo que son propietarios, ¿no? Y se llaman dividendos en todas las sociedades anónimas. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso es, en líneas generales, lo que tenemos en cuanto a la división, la clasificación de las empresas según su aspecto jurídico. Vamos a ver acá, un problemita. Dice, las acciones de Cementos Pacasmayo se cotizaron en la bolsa de Nueva York, una de las más importantes del mundo. La firma se convirtió en la primera cementera peruana en cotizar en la bolsa de Nueva York y marca un hito en la historia de la compañía y de la economía del Perú. ¿Qué tipo de empresa, según su personería jurídica, es Cementos Pacasmayo? A ver, ¿ustedes qué dicen? Dato importante, ¿no? A ver, por ahí dice E. ¿Alguien más tiene alguna otra opción? ¿Alguien tiene otra propuesta? B, muy bien, claro, ¿no? Ya por ahí también los demás dicen B. Claro, es una sociedad anónima abierta. ¿Por qué? Porque las sociedades anónimas cerradas no cotizan en bolsa. Acá si Cementos Pacasmayo está cotizando en bolsa, entonces quiere decir que es una sociedad anónima abierta. Muy bien. Listo. Entonces, eso es como parte introductoria. A veces viene, sí, es bueno que se aprendan estos límites, ¿no? 150 UITs, desde 150 hasta 1700. Es importante que se tengan eso en cuenta. Eso también, de manera general, su nombre lo dice, ¿no? La IRL es una empresa individual. La sociedad comercial es algo un poquito más grande, pero no trabaja con acciones. La sociedad anónima cerrada ya trabaja con acciones, pero tiene varias restricciones, ¿no? No se puede vender así nomás. Y aparte no cotiza en bolsa. En cambio, la sociedad anónima abierta sí cotiza en bolsa. Si me dice sociedad anónima, no asumo que es abierta. No, ajá, mejor tiene que ser explícito, ¿ya? Mejor tiene que ser explícito. Solamente si le dicen sociedad anónima abierta, ahí asumen que ahí se puede decir que cotiza en bolsa,
¿ya? Si no, estamos hablando en general de ambas. Sí, esa es una buena pregunta, ¿ya? Muy bien. Ahora sí vamos a ver lo que corresponde a la función de producción, ¿ya? Acá está, esta parte es un poco matemática. Muy bien, gracias. Ajá. Esta parte es un poco matemática, funciones, ¿no? Justamente es una función, así como la oferta, la demanda, pero acá vamos a ver algo un poquito más complejo quizás, porque no vamos a hablar de una función lineal, ¿no? La oferta, la demanda no necesariamente eran lineales, pero los ejemplos que les hemos puesto y que siempre ponemos, ¿no? Si viene alguno para operar en los problemas, siempre es, eh, siempre es una función lineal, ¿no? En cambio, esta función de producción no es lineal. Vamos a ver que puede ser cuadrática, incluso cúbica, eh, y entonces tiene ciertas complejidades, tiene ciertos parámetros, ciertos conceptos que se definen en función de esa función, y, y bueno, entonces es lo que vamos a ver. Vamos, ahí está, dice que la función de producción es una relación, como toda función, ¿no? Es una relación matemática que representa específicamente el máximo nivel de producción. Ahí está una variable, la variable del eje vertical, la variable dependiente, que puede generar una empresa a partir de una combinación específica de factores de producción. Ahí está la variable independiente, ¿no? Tenemos los factores productivos. Entonces, acá sí se trabaja tal cual, ¿ya? Tal cual en álgebra. La variable independiente en el eje horizontal, la variable dependiente en el eje vertical. Y bueno, a ver, también depende del estado del conocimiento o la tecnología, claro, empleada y el nivel de los factores productivos empleados. Entonces, fíjense, tenemos que la cantidad producida es igual a ¿qué? A la tecnología que tenemos que va a multiplicar, ¿no? A otra función que depende de los factores productivos, tierra, capital, trabajo, capital humano. ¿Ya? Capital humano son los conocimientos, etcétera. Un poquito asociado al factor empresa, se podría decir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. Y, a ver, algo más que les tenía que decir por acá. Ya, ojo, es el máximo nivel, ¿ya? Siempre es una función, porque dos empresas podrían tener con los mismos recursos, con la misma tecnología, mismos factores productivos, misma cantidad, podrían tener dos resultados distintos, dos producciones distintas. Entonces, profe, ahí, ¿cuál es entonces el valor? Vamos a tener dos posibilidades, no es una función, es una relación en general nomás. Ya, por eso acá decimos que es el máximo, ¿no? Consideramos una empresa lo más eficiente posible, aquella que no tiene tiempos muertos, no tiene capital, no tiene maquinaria sin trabajar, no tiene obreros que estén descansando por ahí, ¿no? Sino que es una empresa idealmente eficiente, ¿ya? Y bueno, a ver, entonces, acá tenemos un problema, un pequeñito problema. ¿Por qué? Porque para graficarla necesitaríamos ¿cuántas dimensiones? Si consideramos las variables independientes a estas cuatro y la variable dependiente a esta la función de producción, la cantidad no producida, entonces tenemos 4 más unas 5 dimensiones. Necesitamos la quinta dimensión. A ver, los físicos ahí que nos digan cómo graficamos esto de acá. No se puede, ¿no? Entonces, al igual que con la oferta y con la demanda, hacemos este truquito, este artificio del ceteris paribus, que, bueno, que para ese caso se llamaba ceteris paribus. Acá, en este aspecto, en este tema de la función de producción, hablamos de un corto plazo y de un largo plazo, ¿ya? Y entonces, este corto plazo y largo plazo no son necesariamente, no son determinados por un tiempo específicamente. Acá, en macroeconomía hablamos de corto plazo, ¿no? Menores a un año, mediano plazo, hasta 5 años, largo plazo, 10 años, ¿no? Pero en microeconomía, corto plazo puede ser un día, un mes, un año, 10 años, puede ser corto plazo. Largo plazo, asimismo, puede ser 2 meses, un año, un mes, ¿no? Entonces, no hay un límite, no hay un tiempo exactamente. ¿Por qué? Porque no es su definición está en función de la variabilidad de los factores productivos, ¿ya? Entonces, acuérdense, la definición de corto plazo y de largo plazo está en función de la variabilidad de los factores. ¿Cuándo llamamos corto plazo? Cuando al menos uno de los factores permanece fijo, no cambia, ¿ya? Y llamamos largo plazo cuando todos los factores de producción varían. ¿A qué se refiere con que varían, profe? No entiendo. Ya, mira.
pensemos en el capital y trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que se hace usualmente. ¿Qué es más fácil para una empresa si quiere incrementar su producción? ¿Comprar nuevas maquinarias, una nueva fábrica o contratar más trabajadores, obreros? ¿Ustedes qué opinan? A ver, los leo, los escucho. Ya, a ver, Gayson dice más máquinas, maquinarias. Ya, Saray también dice maquinarias. En realidad no, ¿ah? Veámoslo a la inversa, veámoslo a la inversa. Si ve que una empresa debe reducir, necesita reducir su producción, que como vamos a ver es necesario a veces, ¿qué es más fácil? ¿Vender maquinaria, vender su capital o o disminuir sus trabajos? Claro, claro, corte de personal, exactamente. Sí, y en realidad al momento de comprar maquinaria no es tan fácil tampoco, ¿ah? Hay regulaciones, hay una serie de trámites, no es algo sencillo, hay una instalación, ¿no? Entonces, en realidad lo más sencillo siempre es, el factor más flexible es el trabajo, ¿ya? Entonces, por eso en el corto plazo lo que puede hacer es contratar más trabajadores. El factor tierra, por ejemplo, eso va a quedar contra fijo, pues, ¿no? Así nomás no se compra terrenos todos los meses, ¿no? Una panadería no está duplicando su cantidad de locales de mes a mes o de año a año, ¿no? Entonces, hay factores, esos factores, por ejemplo, son candidatos a ser fijos, ¿ya? Entonces eso es, ¿ya? En nuestros ejemplos siempre va a ser el caso de que, si hablamos de corto plazo, nuestro factor variable va a ser el trabajo. Y el largo plazo, entonces, ¿qué caracteriza el largo plazo? Que todos los factores productivos varían. En otras palabras, vamos a poder contratar más trabajadores, vamos a poder también comprar más maquinarias, vamos a poder comprar más terrenos, ¿ok? Entonces, por eso es que ya acá todos los factores ya varían, ninguno se permanece constante. A ver, Saray nos dice, profe, entonces la producción de largo plazo se daría en las 5 dimensiones. Ya, claro, claro, claro. Es una forma de verlo, efectivamente, ¿no? Aunque yo lo voy a explicar y la forma más sencilla de explicarlo es en función de los factores clásicos, ¿ya? Los factores clásicos, tierra, capital y trabajo. Entonces, sumado con este de acá, tendríamos 4 factores. Pero igual no se puede hacer mucho, no se puede hacer mucho. Con herramientas matemáticas, ¿sí? Cuando ustedes lleven vectores, de hecho, en la universidad ya llevamos, ¿no? Eso con vectores, análisis vectorial, ya se puede hacer muchas cosas más, pero gráficamente, no, no. Muy bien, buena pregunta, buena pregunta. Entonces, vamos a ver, ¿no? Justamente por eso tenemos esta pregunta que nos dice, analicemos el caso de una empresa cuya demanda se incrementa repentinamente. ¿Qué es más fácil hacer, no? ¿Qué puede hacer para incrementar el nivel de producción? ¿Qué pasaría si tal incremento se mantiene en el tiempo? Ya, lo primero que hemos dicho, si se aumenta repentinamente la demanda, entonces lo que puede hacer el gerente es contratar más trabajadores, ¿no? Ahí está. Y estamos entonces en el corto plazo. Justamente por eso es un incremento repentino, ¿no? Un incremento repentino. Pero si ese incremento se mantiene en el tiempo, ya tendremos que instalar más capital, comprar más terreno de repente, y ya estaríamos ubicados en el largo plazo, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo es el proceso de producción en el corto plazo y largo plazo de una empresa cuya producción depende únicamente de los factores capital y trabajo, para simplificar, ¿no es cierto? Por eso es que te decía, ¿no? Sí, este capital humano, bueno, vamos a asumir que es constante. Capital tierra, ¿no? Vamos a asumir que es constante, vamos a facilitarnos las cosas y hablar solamente de capital y trabajo, K y L. Entonces, en el corto plazo, ¿qué es lo que hacemos? Como ya lo mencioné, supondremos que el nivel de capital no puede alterarse. Estamos en el corto plazo, si no ya estaríamos saliendo del corto plazo. ¿Ya? Entonces, lo denominamos a este factor capital factor fijo. ¿Ya? El nivel de trabajo, en cambio, sí se puede modificar, puede aumentar, puede disminuir, por lo tanto lo denominamos factor variable. Y queda entonces la función de esta manera, ¿no? Q, que es la cantidad producida, va a estar dependiendo de qué. De esto no, porque es constante, ya se ha vuelto constante el factor capital. ¿De quién depende solamente? Ya del factor trabajo. Entonces ya tenemos una sola variable independiente y una sola variable dependiente. Entonces,
Por eso es que va a tener, vamos a poder graficarlo ya. Ahí está, lo podemos graficar. Y tiene esa forma, ahí está. No es lineal, como les decía, ¿no? La función de producción no es lineal. Tiene un determinado comportamiento. Acá no dice, pero el eje horizontal representa al nivel de contrato, ¿no? A la cantidad de trabajadores. Y el eje vertical, la variable dependiente, es el producto total. De manera que, acá, a ver, vamos a ver esto que les he diseñado para que se pueda ver mejor. La función de producción, acá está. ¿No? Yo lo he hecho en función de una cúbica, que es el caso más general, ¿no? Así como está. Esto también es como que parte de una cúbica. Ahí está. Más o menos tiene esa forma la función de producción. Voy a borrar a ver. Esto de acá lo vamos a desaparecer por el momento. Listo, ¿no? ¿Cuál es la función, profe? Mira, yo le he puesto esto, por ejemplo, ¿no? Menos x cuadrado sobre 360 por x menos 36. Esta es la forma de la función de acá. Y es cúbica, pues, ¿no? X cuadrado por x. ¿No? Continuaría por acá. Entonces, ¿por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene que tener esa forma? ¿Por qué no podría crecer ilimitadamente? ¿Por qué tiene esta concavidad hacia abajo? ¿No? Esas cosas se van a responder por justamente con los indicadores. ¿Ya? Si toda empresa tiene una ley de rendimientos marginales decrecientes, que quiere decir que conforme vamos incrementando el número de trabajadores, va a llegar un momento en que disminuye esa pendiente, disminuye esa productividad de cada trabajador, del último trabajador, hasta que incluso se puede volver negativo. Es decir, si seguimos contratando más allá de este punto, entonces la producción se va a disminuir. Es como que en una panadería el dueño empieza a contratar a trabajadores y empieza a contratar y llega un momento en que todos ya empiezan a estar apiñados, ya no hay forma de que trabajen bien. Primero ya se van estorbando, ¿no? Y por último puede llegar a una situación extrema en la que ya ni siquiera se puedan mover, ¿no? Es teórica, obviamente ninguna empresa va a llegar hasta ese punto, pero es parte de la función, ¿no? Es parte de la función porque dada una cantidad de trabajadores ya no podría operar. Muy bien. Ya, voy a ponerlo por acá para ver de todas maneras sus preguntas. Ahí está. Listo. Entonces, acá está. Tenemos que esta es la función. Vamos a ver por el momento primero los indicadores de eficiencia, después vamos a entender qué significa esto de acá. Para eso primero tenemos que ver los indicadores de eficiencia. Primero, el producto total, ¿qué cosa es? Es el volumen total de producto que se obtiene a partir de una cantidad determinada de insumos aplicando la tecnología disponible, ¿no? Entonces, claro, Q, en otras palabras, ¿qué cosa es el producto total? Q. Q es la cantidad que produce la empresa, en función de el nivel de factores productivos. Ahora, ¿qué es el producto medio? ¿No? El producto medio, producto promedio, es la cantidad de productos que contribuye en promedio cada unidad del factor variable, ¿ya? En este caso el trabajo, ¿no? Cada trabajador, ¿cuánta producción contribuye? Entonces, en una carpintería, por ejemplo, si se producen, por decir, ¿no? 3 mesas y son 6 trabajadores, pues entonces van a ser 3 sobre 6 el producto medio, ¿no? Es decir, cada trabajador aporta con media mesa, ¿no? Entonces ese es el producto medio. Luego el producto marginal ya tiene que ver con variaciones, con adicionales. Entonces, corresponde a la variación del producto total, ¿no? Que es aportada por la variación en el factor variable, en el trabajo, ¿no? Entonces, en otras palabras, el último trabajador, ¿cuántas mesas, el último carpintero, cuántas mesas contribuyó al total, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el producto marginal, ¿no? Profe, ¿qué es esto? ¿Una derivada parcial, profe? Sí, claro, tiene que ver justamente, ¿no? Es la variación que tiene la cantidad producida dividido entre la variación
en el factor trabajo, ¿ya? Y eso vamos a entenderlo gráficamente, pero antes vamos a entenderlo acá en una tablita, ¿ya? No se preocupen que vamos a regresar a todo lo que vamos a explicarlo todo, no va a quedar nada sin explicación. Pero primero vamos a verlo en una tablita. Digamos que tenemos acá una empresa donde la tecnología se va a mantener, la tecnología es A, es igual a 1, 1, 1, 1, es la misma la tecnología. Lo que sí va a cambiar, ¿qué cosa es? El trabajo, eso es lo que nos interesa, estamos en el corto plazo, entonces tenemos un factor fijo, que es el capital, y un factor variable, que en este caso es el trabajo. Entonces tenemos 0 trabajadores, 1 trabajador, 2 trabajadores, así sucesivamente, hasta 13 trabajadores. Y mira, el empresario va a ir anotando, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Mira, produce acá, no hay ningún trabajador, no se produce nada. Hay un trabajador, se producen 5 unidades. Hay 2 trabajadores, se producen 18. Luego 36, 56, 75 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto tiene un comportamiento. Y este comportamiento, si lo graficamos, se va a ver como esto de acá, ¿ya? Pero primero veamos cómo se halla el producto marginal. ¿Cómo es el producto marginal? Bueno, primero el producto medio, que es el más sencillo de entender, ¿no? El producto medio, como habíamos visto, es producto total entre cantidad de trabajadores. Entonces, mira, producto total 5, cantidad de trabajadores 1. Entonces, ese único trabajador en promedio aporta 5 unidades. 18 unidades para 2 trabajadores, cada uno 9. 36 unidades para 3 trabajadores, cada uno aporta 12. Y mira, va aumentando, ¿no? Este producto medio va aumentando. Cada vez que aumenta, la producción se aumenta más que proporcionalmente. ¿Qué más tenemos? A ver, luego con 4 trabajadores se producen 56 y el producto medio sigue aumentando, ¿no? Con 5 trabajadores se produce 75, entonces tenemos un producto medio de 15, pero hasta ahí nomás llega, ¿no? Ahí ya empieza a decrecer el producto medio, una caída tiene, ¿no? Porque justamente ahí va la cuestión de que si nos saturamos de muchos trabajadores, las maquinarias pues se quedan pequeñas, el terreno se queda pequeño, ya no contribuyen. Y por eso es que el producto marginal también va a tener un comportamiento similar al producto medio, ¿no? En otras palabras, va a aumentar 5, 13, 18, 20, ¿no? Este llega a su máximo y luego ya se va reduciendo, ¿no? Entonces, todo eso refleja esa situación. Ahora, ¿cómo se calcula esto entonces? 5 menos 0, 5. 1 menos 0, 1. Esa división entre 5 y 1, 5, ¿no es cierto? Acá luego el segundo trabajador, ¿cuánto ha aportado? 13. 13. ¿Es un único trabajador que ha incrementado? Sí. 3 entre 1, 13. Acá el tercer trabajador contribuye con 18. Mira, es más productivo, ¿no? Es por la cantidad de trabajadores, porque las maquinarias como que se quedan esperando los trabajadores. Llega uno más, se vuelven más productivos. Entonces, son 18 unidades de producto adicionales que da un solo trabajador, el último. Entonces, esto es 18, su producto marginal. 20, producto marginal. 19, ¿no? Ya empieza a caer, porque las maquinarias ya no dan pues para tantos trabajadores. El local se queda chico. Y entonces los trabajadores ya cada vez se van estorbando y el producto marginal se va llegando a 0, ¿no? De manera que cada trabajador adicional aumenta. Sí, efectivamente aumenta la producción, pero cada vez aumenta menos. 8, 6, 4, 2, hasta que llega un momento en que ya no aumentan nada, ¿no? Y si seguimos contratando, pues ya solamente lo único que van a hacer es estorbar, ¿no? Es decir, disminuir la producción total. Ahí está. Entonces llega un momento, si seguimos acá 14, 15, 20, va a llegar un momento en que la producción va a ser simplemente 0. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? A ver. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo claro? ¿Me confirman? ¿Aló, aló? A ver. Todo ok, gracias. Bien, genial. Gracias, Janina, muy bien. Entonces, eso mismo es lo que vamos a ver en este gráfico de acá, ¿ya? Conforme se incrementa la cantidad de trabajadores, la producción también se va a incrementar, pero va a llegar un punto en que cada vez se va a incrementar, pero menos, la pendiente, menos, hasta que ya no aumenta. Y simplemente cualquier contrato va a hacer que se reduzca la producción. Ahora veamos entonces, miren, el comportamiento del producto medio va a tener esta forma. ¿Cómo se va a interpretar cómo se va a interpretar
el producto medio, como la pendiente de este segmento, del segmento de cualquier punto de la gráfica, con, con el origen, ¿ya? Unimos cualquier punto de la gráfica con el origen y su pendiente va a ser el producto medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el punto A, ¿cuál es su producto medio? La pendiente de esta recta. ¿Por qué? Porque tenemos el producto total, digamos, llega hasta 3, más o menos, y tenemos 6 trabajadores. 3 entre 6, un medio. Ahí está, ¿no? Ese es el producto medio. Es la pendiente de esta recta. Ahí está. Aumenta, y miren qué comportamiento tiene. Comienza en 0. Va aumentando. Aumenta. Llega a un máximo. En C llega a un máximo. Mira. Esa es la pendiente máxima a la que puede llegar esta recta. Y por lo tanto es el valor máximo del producto medio. Después de ahí, ¿qué ocurre? Disminuye, pues mira. Disminuye, cae. La pendiente es cada vez más pequeña. Y finalmente llega a 0. ¿Ya? Por eso es que el producto medio tiene esta forma de U invertida. Empezamos desde 0, ¿no? Aumenta, mira, la pendiente se está levantando. Claro. Esto sí. Ahí está, ya, ahora sí. Tenemos ahí el puntito. Aumenta la pendiente, aumenta. La recta se está elevando. Pasa por ahí, se sigue elevando. Cada vez es mayor. Ese puntito está un poco loco, cada vez es mayor, y llega al punto C, ¿no es cierto? Llega al punto C, ahí está, llega al punto C y es máximo. Acá llega a su punto mayor el producto medio, ¿ya? Y luego de eso ya se va reduciendo, se reduce y llega a ser nuevamente 0. Por eso tiene esa forma de U invertida. Y ahora veamos qué pasa con el producto marginal. Primero voy a ver, acá está. Ahora veamos qué pasa con el producto marginal. El producto marginal es antes de esto, es otra pendiente también. Es una pendiente que une, por ejemplo, estos dos puntos, ¿no? ¿Cuál es el producto marginal? Va a ser la pendiente de esta recta que une dos puntos, ya no con el origen, dos puntos cualesquiera, ¿ya? De manera que para estos dos puntos tenemos una variación de trabajadores, es la distancia horizontal, y una variación de la cantidad producida, esta es la distancia vertical. Y entonces, ¿cuánto va a ser el producto marginal? El cociente de esta altura vertical entre la distancia horizontal. Y entonces viene a ser la pendiente de esta recta. ¿Ya? ¿Qué pasa si nos acercamos lo más posible a estos dos puntos? Viene a ser la tangente. Por eso es que la recta, que representa el producto marginal va a ser una tangente. Mira, entonces, a ver, ahí está. Tenemos que la recta está tocando en un solo punto a la gráfica, ¿no? Y su pendiente representa al producto marginal. ¿Y qué comportamiento tiene? Mira, va aumentando. Primero empieza en 0, va aumentando, aumenta, llega a A, sigue aumentando, llega a B, y en B, ojo, mira, en B es que llega a su máximo. Después de pasar de B, ¿qué ocurre? Empieza a caer su pendiente. Ahí está. Por eso a veces le llama punto de inflexión. De lo que está aumentando, aumenta la pendiente, aumenta el producto marginal, llega a su máximo y disminuye. Mira, disminuye. Entonces, a esto le llamamos ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Cada trabajador aporta, sí aporta, hace que aumente la producción total, pero cada vez el siguiente aporta cada vez menos, hasta que se hace 0. Mira, se hace 0. Llega un trabajador que ya no aporta nada o muy poco. Y si contratamos a alguno más, ya empieza a incomodar. No le conviene a la empresa. Empieza a disminuir la producción, mira, ¿no? Se vuelve negativa la pendiente de ese producto marginal hasta que pues todo se hace 0. ¿Ya? Y por eso es que el producto marginal también tiene una forma de U invertida, pero tiene sus propias peculiaridades. El producto medio no podía llegar a ser negativo, el producto marginal sí, ¿no? Aumenta. Y mira, ¿dónde llega su punto máximo? En B, en el punto B. Ahí llega a su máximo. El producto medio llegaba a su máximo recién en C. Este producto marginal llega a su punto máximo en B. Luego empieza a decrecer. Cae, pues, ¿no? Cae. Y mira, también cuando pasa por acá,
Cuando pasa por C, va a llegar a tener el mismo, valor, la misma pendiente que la recta, como pasa por el origen también va a tener la misma pendiente que el producto medio, y por lo tanto se van a igualar, van a ser iguales. Y justo ahí el producto medio toma su valor máximo, ¿no? Ahí cuando es tangente. Y entonces, eso vamos a verlo también como una propiedad, recuerden eso, vamos a verlo como una propiedad. Y bueno, el producto marginal sigue disminuyendo, se hace cero, mira, en D es exactamente que se hace cero, y por eso toma este valor, ¿no? Ya interseca con el eje horizontal, y luego, como sigue disminuyendo, se vuelve negativo ya, la pendiente se vuelve negativa, y cada vez más negativo, ¿no? Entonces toma un valor negativo, pero más negativo, baja. Entonces, ahora sí vamos a ver, ahí están el producto marginal y el producto medio. Pero antes de ver esto, lo que quiero mostrarles es esto de acá. Mira, vamos a ver cómo es que, ya saben, el azul representa el producto medio y el rojo el producto marginal. Entonces, mira, los dos van aumentando. Al comienzo los dos aumentan, por eso tienen forma de U invertida. Aumentan, pero el producto marginal aumenta más que el producto medio. Se adelanta, mira, aumenta más. Ahí está. Y tanto es así que el producto marginal entonces llega a su máximo antes que el producto medio. Acá el producto marginal está en su punto máximo y el producto medio va a seguir todavía aumentando, ¿ya? El producto marginal entonces ya empieza a caer el producto marginal, el producto medio sigue aumentando hasta que en C, mira qué ocurre en C, ahí está, la misma pendiente. Por eso es que toman el mismo valor. ¿Y dónde? Justo cuando el producto medio fue máximo, porque mira, el producto medio aumenta, la pendiente aumenta, y entonces llega a su punto máximo. Luego, ¿qué pasa con el producto medio? Cae. Ahí donde se igualó con el producto marginal, empieza a caer el producto medio. Y entonces, ambos empiezan a ser decrecientes. Uno de ellos, el producto marginal, llega a cero, se vuelve negativo, y siguen cayendo. Por eso es que van a tener la forma que se muestra, aquí, ¿no? Listo, ¿no? Tenemos el producto marginal de color rojo, producto medio de color azul, ¿no? Uno es mayor que el otro, producto marginal es mayor que el producto medio, y el producto medio aumenta, ¿no? Aumenta, los dos están aumentando, pero el producto marginal es mayor. Luego el producto marginal ya llegó a su punto máximo, empieza a disminuir, cae el producto marginal, y se encuentra con el producto medio. ¿No? Cuando el producto medio es máximo, ahí las pendientes son las mismas, por eso es que toman el mismo valor. Se interseca también el producto medio con el producto marginal, y luego de eso ya los dos siguen siendo decrecientes, ¿no? Decrecientes. Y obviamente el producto marginal llega a cero, ¿no? Y el producto medio todavía es positivo, y luego de ese producto marginal es negativo, y el producto medio sigue decreciendo, sigue cayendo, ¿ya? Por eso es que ambos tienen esa forma de ahí. Ya está, ¿ya? Tienen esta forma de U invertida. Y entonces, eso es lo que se les muestra acá, ¿ya? El producto, esa es la primera diapositiva que nos habíamos salteado, para que se entienda eso, producto marginal, producto medio, y se van a determinar entonces las etapas. Esto ya lo hemos explicado, ya comienza a crecer la función rápidamente, luego del punto A la función sigue creciendo, pero a un ritmo más lento. Acá comienza la ley de rendimientos marginales decrecientes, es el punto de inflexión. En el punto B, el producto medio toma su valor máximo, y ahí se iguala con el producto marginal. Y luego de eso, pues el producto marginal toma el valor cero y empieza a ser negativo. Es lo que acabamos de ver. Y entonces, por eso es que se determinan tres etapas, ¿ya? En economía lo vamos a llamar tres etapas. La primera etapa comienza en el origen, ¿no? Y llega hasta cuando el producto medio es máximo, ¿ya? Es decir, hasta este punto. ¿Ya? La primera etapa es desde, a ver. La primera etapa es hasta C, desde el origen, desde el 0, hasta C, porque ahí el producto medio es máximo. ¿Y qué se cumple ahí? Que el producto marginal es mayor al producto medio. ¿Ya? Producto marginal mayor al producto medio. Esa es la condición. Producto marginal mayor al producto medio. Por lo tanto, el producto medio es creciente, además. ¿Ya? El producto medio es creciente. En la segunda etapa, entonces, es cuando sobrepasamos de ese límite. Y
y sobrepasamos ese límite hasta que el producto marginal antes de que el producto marginal se haga negativo. Por eso es que el producto marginal todavía es positivo, aunque menor que el producto medio, ¿no es cierto? El producto medio ya es mayor que el producto marginal, y el producto marginal sigue siendo decreciente, pero siempre positivo. Cuando llega a cero, incluso lo sobrepasa, ya estamos hablando de la tercera etapa, es decir, cuando el producto marginal es negativo. Esta es la tercera etapa, cuando ya la producción total llega a su máximo y empieza a decrecer, ¿no? En otras palabras, porque el producto marginal es negativo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro, ¿ya? El producto marginal mayor al producto medio, entonces primera etapa, producto medio creciente. Producto marginal menor al producto medio, pero positivo, producto medio decreciente, y estamos en la segunda etapa. Y finalmente, la tercera etapa, ya el producto marginal es negativo. ¿Cuál es el lugar óptimo de la empresa para que produzca? ¿En dónde debe operar la empresa? ¿Dónde es lo óptimo? En la segunda etapa, ¿ya? Porque acá tiene un equilibrio entre la cantidad de trabajo, factor fijo, y la cantidad de trabajo, factor variable. No es que haya máquinas que estén esperando ahí que llegue el trabajador, no es que los hornos de la panería están esperando que termine la masa, ¿no? Ni se da el caso de que haya muchos trabajadores y falten máquinas, falten hornos, ¿ya? Acá hay una combinación óptima para la empresa. Muy bien. Y entonces, bueno, ya hemos visto esto, ¿no? La ley de los rendimientos marginales decrecientes, que establece que cuando aumenta el uso de un factor y los demás se mantienen constantes, se alcanza un punto en el que son cada vez menos los incrementos de la producción, ¿no? Hasta llegar a ser cero y luego ser negativo. Esto, ojo, se aplica en el corto plazo. Todo esto que estamos viendo hasta ahorita, producto marginal, producto medio, etapas, todo esto es corto plazo, porque solamente hay un factor variable. Estamos graficando acá en dos dimensiones, ¿no? Solo factor variable y cantidad producida, porque los demás factores están fijos. Entonces, ¿qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo ya tenemos la posibilidad de que todos varíen. Acá sí no vamos a mostrar ninguna gráfica como les mencionaba porque necesitaríamos más dimensiones, ¿no? Pero sí vamos a poder caracterizarlo de algún modo, ¿no? En el largo plazo, entonces, todos los factores van a variar y vamos a simplificarlo de una forma, ¿no? Vamos a decir que si duplicamos la cantidad de trabajo y duplicamos la cantidad de capital, ambos factores los duplicamos, entonces vamos a observar el comportamiento de la producción. Si es que se duplica también, ¿no? Habiendo duplicado capital, duplicando trabajo, se duplica la producción, entonces hablaremos de rendimientos a escala constantes. La variación porcentual de la producción es igual a la variación porcentual de los factores, ¿no? Si aumenta el 100% se duplica, aumenta el 100% se duplica. Y eso también aumenta el 100% se duplica, rendimientos a escala constante. Pero ¿qué pasa si esto llega a multiplicarse ya por 3 o por 2,5, que es mayor a 2? O sea, más que se duplica. Entonces nos ubicamos en unos rendimientos de escala crecientes, ¿no? De manera que la variación porcentual de la producción es mayor a la variación porcentual de los factores. Y finalmente estaremos en un contexto de rendimientos a escala decrecientes cuando duplicando, por ejemplo, el capital y duplicando trabajo, la producción no llegue a duplicarse, se multiplique de repente, aumente, sí, pero se multiplique por 1,5, 1,9, ¿no? Pero si es menor a 2, entonces estaremos en unos rendimientos de escala decrecientes, ¿ya? Por eso se llama rendimientos de escala también, ¿no? Porque a los dos vamos a considerar que a ambos los multiplicamos por el mismo número. Estamos escalando, ¿no? Estamos reescalando toda la producción. Por decir, una panería que tiene su propio local con 3 trabajadores, 2 hornos y 3 trabajadores, se compra otro terreno de la misma extensión con 2 hornos también y 3 trabajadores, ¿no? Entonces, lo más natural, por ejemplo, sería pensar que también se duplique, ¿no? La cantidad producida en ese caso. Entonces estamos en un rendimiento de escala constantes, pero no siempre se da ese caso. Entonces podemos estar en rendimientos de escala crecientes y en rendimientos de escala decrecientes. ¿Ya? Muy bien, a ver, veamos acá que nos dice acerca de las etapas de la producción en el corto plazo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, número 1. La segunda etapa empieza cuando el producto medio es igual al producto marginal. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿ustedes qué dicen? Aló, aló. Verdadero, ¿no? Muy bien, está atento, muy bien, muy bien.
Efectivamente, ¿no? Como hemos visto, la segunda etapa empieza cuando el producto medio es igual al producto marginal. Este es el límite entre la primera etapa y la segunda etapa, ¿no? Producto medio igual al producto marginal, es su intersección. Número 2. En la tercera etapa, el producto marginal es negativo, ¿verdadero o falso? A ver qué dicen. Verdadero, muy bien, clarito, ¿no? Producto marginal negativo, ya estamos en la tercera etapa. Claro, la segunda etapa va desde aquí hasta aquí. Luego tenemos, número 3, en la primera etapa el producto medio es mayor al producto marginal. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien, así es, muy bien, están muy atentos, ¿no? En la primera etapa, en realidad, el producto marginal es mayor al producto medio. Perfecto. Entonces la respuesta es clave dado. Muy bien. Perfecto. Y ahora sí vamos a terminar con los costos de producción, ¿no? Los costos son la contraparte, ¿no? De la empresa. Por una parte, la producción le permite vender, ¿no? O sea, esa producción multiplicado por el precio es el ingreso de la empresa, ¿no? Es las ventas que obtiene. Pero eso no es lo mismo que sus ganancias, ¿no? Eso lo va a sopesar, lo va a contrarrestar con sus costos. De nada le sirve vender y vender y vender y vender todo lo que pueda si es que sus costos se van a aumentar demasiado, ¿no? Tampoco la idea es que no venda porque también va a tener un costo grande, ¿no? A pesar de no producir mucho. ¿Cómo así, profe? Si no produce, ¿va a tener costos grandes? Sí, ¿no? Como vamos a ver acá. Entonces, por eso lo que tiene que ubicar es una cantidad óptima que le permita maximizar esa brecha entre ingresos y costos. Los ingresos son dados por la producción y los costos también, ¿no? Pero ya no con la función de producción, sino con la función de costos. Entonces, el costo es el desembolso económico, pues, ¿no? Es un costo económico, pero también son los costos económicos que se llevan a cabo para comprar o mantener o ejecutar una determinada acción, ¿no? En este caso, producir las mercancías. Y entonces el concepto de producción, por su parte, alude a la acción de producir. Ok. Tenemos que los costos totales de la empresa va a estar dado por la suma de los costos fijos con los costos variables. Ojo, esto no es multiplicación, ¿eh? No es costo variable por Q, no. Es costo variable que depende de Q, es una función que depende de Q. Justamente ¿por qué? Porque el costo fijo no depende de Q, no depende del nivel de producción. Y el costo variable, sí, esos son los costos que sí dependen de la producción. Por ejemplo, profe, pero ¿cómo haber costos que no dependen de la producción? Si una panadería quiere producir el doble de panes, tendrá que comprar el doble de masa, ¿no? Debería de repente contratar el doble de trabajadores o hacer horarios doble turno de repente, ¿no? ¿Cómo así? Claro, lo que pasa es que los costos fijos son, por ejemplo, el contador, por ejemplo, ¿no? Por el hecho de producir más panes, no va a contratar más contadores, no va a contratar más cajeros, no va a contratar más capataces, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que esos son costos fijos. Por el hecho de producir más, no va a pagar más alquiler, es el mismo local, ¿no? Entonces, no depende, aumenta la producción y no va a aumentar el costo fijo. Disminuye la producción y tampoco va a disminuir el costo fijo. O sea, incluso aunque no produzca, ahí está la cuestión, ¿no? Incluso siendo cero la producción, tu costo variable podrá ser cero, pero tu costo fijo igual lo vas a seguir desembolsando, igual vas a tener tu costo, tu pago del alquiler, ¿no? Del local. Entonces, eso es el costo fijo. Ya, muy bien. En esta ecuación, si todo lo dividimos entre Q, ¿qué vamos a tener? Costo total entre Q, costo fijo entre Q y costo variable entre la cantidad. ¿Y qué cosa es esto de acá? Justamente es el costo total medio, esto de acá es el costo fijo medio, y esto de acá es el costo variable medio. En otras palabras, se cumple que el costo total medio es igual al costo fijo medio más el costo variable medio. ¿Ya? Acá tenemos una pequeña gráfica de lo que son los costos, costo total, ¿no? La variable dependiente, porque depende de Q, ¿ya? Acá depende de Q, de la cantidad producida. Y tiene esta forma. También se puede decir que es una cúbica, no es una cúbica, pero esta cúbica sí termina siendo creciente, ¿no? Obviamente si van a producir más, esos costos se van a incrementar muchísimo. ¿Por qué aumenta? Por los costos variables. Ahí está. Mira, el costo variable es el que está de color marrón y el costo fijo está de acá de color rosado, ¿no? Parece. Y entonces no varía, ¿no? Ojo que el costo fijo puede variar en el tiempo, sí varía en el tiempo. ¿Por qué se le llama costo fijo entonces, profe? Porque no varía en función de Q.
es respecto a Q, que no varía. Queremos aumentar la producción, va a ser el mismo el costo fijo. Disminuir la producción, no disminuir el costo fijo. Pero sí, por ejemplo, si ve que necesita contratar 2 capataces, bueno, lo contrata, al margen de la cantidad producida, ¿ya? Por eso es que se conserva la misma distancia vertical entre estas dos gráficas, que es el costo variable y el costo total, porque el costo total es la suma del costo variable más el costo fijo, que es horizontal, ¿ya? Listo, y entonces ahí está, el costo medio. También se van a definir dos conceptos parecidos al producto medio, producto marginal, que van a ser costo medio y costo marginal. ¿Qué es el costo medio? Es el costo que en promedio, en el que en promedio se incurre para producir cada unidad del producto, ¿no? En otras palabras, costo total entre Q, como ya lo habíamos visto acá, ¿no? Costo total entre Q, este es el costo medio. Acá no vimos el costo marginal. No, ¿por qué? Porque tiene otra definición, ¿no? El costo marginal va a ser la variación del costo total dividido entre la variación de Q, de la producción. En otras palabras, en cuánto costo más se incurre la empresa para producir una determinada mayor producción, ¿no? Esa es la forma como se interpreta este costo marginal. Así como el producto marginal era cuánta producción adicional me reporta cada trabajador adicional que contrato. Y entonces vemos ese comportamiento en la tablita. Va a ver ciertas analogías con el producto medio, producto marginal, ¿ya? Pero recuerden que acá nuestra variable independiente es la cantidad, es Q. Y nuestra variable dependiente son los costos, ¿no? Los diversos tipos de costos. Entonces, antes era trabajo y acá producción. Ahora es producción y costos. De manera que podríamos no producir nada. Podríamos producir 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, etcétera, etcétera, hasta 11 unidades, por ejemplo, ¿no? De manera que el costo fijo, su nombre lo dice, no va a variar, no cambia, 50 porque no varía en función de los costos de la producción, ¿no? 50, siempre va a ser 50. El costo variable sí cambia, el costo variable vamos a tener 0 si no se produce nada, obvio, 50 si se produce 1, 78 si se produce 2 y así sucesivamente. Aumenta, ¿no? Aumenta. Si quieres producir más, obviamente vas a tener que tener un mayor costo. Y el costo total va a ser la suma, 50 más 0, 50, 50 más 50, 100, 50 más 78, 128, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego, en función de este costo total, podemos sacar el costo medio, ¿no? El costo medio va a ser entonces 100 entre 1, 100, 128 entre 2, 64, 148 entre 3, 49,3, 162 entre 4, 40,5, y así sucesivamente, ¿ya? El costo marginal, perdón, va a ser igual a estas diferencias, pues, ¿no? Las variaciones justamente del costo total. 100 menos 50, 50. Entre 1 porque se ha agregado solamente una unidad. 128 menos 100, 28. Entre 1 nuevamente porque se ha agregado solamente una unidad, 28. Variación de 20, variación de 14, variación de 18 y así sucesivamente. Ese es el costo marginal. Y si se dan cuenta, ahora los costos tienen forma de U tal cual. Ya no forma de U invertida como la producción, producto marginal, producto medio, sino forma de U. Mira, disminuye, 50, 28, 20, 14, llega a su punto mínimo y luego aumenta, 18, 20, 25, 29, 38, 38, etc. Costo medio también, disminuye de 100 a 64, 49,3, 40,5, 36, 33,3, 32,1, 31,8, llega a su punto mínimo y luego aumenta, 32,4, 35, 39,5, etc. ¿Ya? Y además se cumple algo parecido, ¿no? En el producto marginal sabíamos que llega a su máximo antes que en el producto medio. En el caso de los costos también, el costo marginal llega antes, pero llega a su punto mínimo, ¿no? En este caso es mínimo, el 14, y llega antes que el costo medio, porque también llega a su mínimo, pero después, ¿no? 31,8. Entonces, vamos a tener dos curvas invertidas, ¿no? Costo marginal va a ser como la roja, pero al revés, multiplícalo por menos 1, ¿no? Y el costo medio va a ser como esta U invertida, pero tal cual, ¿no? Una U que se abre hacia arriba. Muy bien. Y también se va a dar el caso de que el costo marginal va a intersectar al costo medio en su valor mínimo también, ¿no? O sea, mira, costo medio, buscamos su valor mínimo del costo medio, 31,8. Y acá más o menos es que se va a mantener el costo marginal va a igualarse, ¿no? Ahí está, ¿no? 29 con 31,8, son bastante aproximados. Si lo viéramos en términos continuos, ¿no? En vez de tener estos operadores de diferencias,
¿no? Vamos a tener las derivadas, ¿no? Y eso justamente nos va a permitir llegar a esta conclusión. Muy bien, jóvenes. Sáquenle captura ahí a sus claves. Profe, vamos a ver su consulta. Profe, una consulta. ¿Las razones sociales de las empresas son las mismas a nivel mundial o solo en Perú llevan esos nombres? Ya, eso puede variar. Es un aspecto jurídico que sí, en realidad puede variar varía de hecho, de país a país, varía incluso según la lengua que se hable, ¿no? Varía según las condiciones, varía según los objetivos tributarios, varía según las condiciones en general, pues, ¿no? De cada país. Entonces, eso sería, varía. Pero siempre hay ciertas, por ejemplo, cuando se hacen proyectos de ley, se toman como antecedentes, ¿no? En este país funcionó, no es plagio, ojo, no se trata de hacer plagio, que es lo acostumbrado, ¿no? Algo bastante frecuente, pero se trata de tener un antecedente, ¿no? Mira, en tal país que tiene condiciones similares al Perú, funcionó esta ley, ya, vamos a tomarlo como un antecedente y vamos a ver qué cosas modificamos, qué cosas mantenemos, ¿no? No, ojo, por eso es distinto, ¿no? Es distinto tomar tal cual un proyecto de ley de otro país, ya sería, es un plagio, de hecho, y eso no es algo deseado. Pero siempre hay formas de replicar, ¿no? Las acciones tomadas en otros países al propio. Y en función de eso se hacen, pues, estas razones sociales. Todo, en realidad, en este aspecto viene de Estados Unidos, ¿no? Según esta división entre persona jurídica, persona natural, ¿no? Eso viene de Estados Unidos como origen, pero cada país va tomando su propia forma. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado todo bien claro. Creo que sí, realmente esto es un poco medio matemático, pero he visto que se han estado captando las ideas y cuanto más entiendan a este respecto, menos van a tener que memorizar